Vamos a ver cómo se presentan las cosas, si hay oportunidad, porque no hay una agenda. Se tiene para el encuentro al que hice mención, que llevan a cabo los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, de México. Y esta es una visita que él nos hace aquí a Palacio y vamos a poder conversar. Si hay oportunidad, si hay condiciones, si se presentan las circunstancias, pues entonces vamos a poder tratar asuntos, como seguramente ellos también, el señor Blinken va a querer hacer planteamientos, o sea, si hay esta conversación. Cambio de tema, señor. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento de si será un tema en las conversaciones, en los diálogos con Antony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Y precisamente para hablar de este tema y de la lucha que busca la liberación de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, saludo con mucho gusto a nuestra querida Lina Duarte. Querida Lina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Pues han sido días bastante agitados, con una agenda que hemos logrado algunos presionar, ¿no? A otros tantos han sido bastante generosas con la lucha de Julian Assange y han abierto pues las puertas de la Cineteca de Los Pinos. Ayer se presentaron 3 funciones sin la presencia de los familiares, sin embargo fue un lleno total este documental que la verdad es bastante fuerte, que cala hondo y taca, y que incluso habrá la posibilidad de verlo el próximo mes de octubre en la cartelera de la Cineteca. Este fin de semana también, el día de ayer por la mañana hubo una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en la cual participaron tanto John como Gabriel Shipton, el padre y el hermano de Julian Assange, y que justamente esa protesta es retomada el día de hoy en la mañanera. Le preguntan que a propósito, ¿no?, de esta manifestación, pues preguntar si Antony Blinken, el secretario de Estado, la figura más parecida a un canciller estadounidense, ahora que viene a México y que se reunirá, supongo que en breve, con el presidente López Obrador, si en la agenda estará esta causa que ha enarbolado el presidente y cientos de miles, millones de personas alrededor del mundo. Habría que decir que no es cualquier causa. Julian Assange sería el primer periodista que sería condenado bajo la ley de espionaje de Estados Unidos, algo que no ha ocurrido nunca. Pues lo que dicen es, tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Ese es el discurso de Estados Unidos y sus aliados por habernos mostrado la realidad a millones de ciudadanos y ciudadanas alrededor del mundo. Es muy conocido que Julian Assange puso sobre la mesa todas estas filtraciones, tanto en Irak como Afganistán, en las cuales se ve claramente a militares estadounidenses asesinando a civiles, asesinando a periodistas en nombre de la democracia y la libertad. Sin embargo, no podemos solamente hablar de eso, sino porque es importante para México. Bueno, justamente fue gracias a Wikileaks, al diario La Jornada, junto con otros 5 medios internacionales, entre ellos el New York Times, el alemán Der Spiegel, también El País, algunos de los que publicaron estos en México fue La Jornada. Nos demostraron que incluso, por ejemplo, personajes como Denise Dresser eran informantes del gobierno estadounidense y se daban cita en la embajada, o también nos demostraron, lo más importante es que teníamos una política militar al servicio de Estados Unidos y que México estaba dispuesto bajo el gobierno de Felipe Calderón a entregar
toda nuestra seguridad nacional al gobierno estadounidense para que ellos pues hicieran lo que quisiesen con ello. Incluso también en la frontera supimos a través de estas filtraciones que el gobierno mexicano de Felipe Calderón pues estaba pensando en retirar los militares de acuerdo a los intereses de Estados Unidos. Entonces creo que le debemos mucho a Julian Assange, quien ha sido perseguido por años, quien fue refugiado en la embajada de Ecuador en Reino Unido por muchos años, y después llegando la traición del gobierno de Lenín Moreno. Por eso es importante también pensar en la continuidad de los procesos progresistas. Es entregado al gobierno del Reino Unido y ahora está todavía enfrentando un caso tremendo de persecución. De lograrse esta extradición, tendría 175 años de cárcel en Estados Unidos. No es menor, y es por eso mucha gente dice, habiendo tantos temas aquí en México, bueno, el punto es que abre la posibilidad a nivel global de una persecución legalizada por el gobierno estadounidense, y eso evidentemente llevaría a consecuencias dentro de otros países. Entonces, bueno, decirte, Vicente, que así es. Mañana estaremos en el Senado a las 9:30 de la mañana, es acceso libre para la gente que nos está viendo. También hoy hemos difundido esta agenda, esto no termina. Hoy a las 6 de la tarde en el Instituto Goethe, en la calle de Tonalá, en la colonia Roma, también estará de viva voz contándonos sus impresiones. No han sido menores las declaraciones que han dado estando aquí, incluso llamaron al presidente López Obrador en la función de Los Pinos uno de los mayores defensores de las libertades en el mundo. Una declaración que no es menor, y decía que mientras el gobierno de Joe Biden va decayendo en estos momentos, ellos definían la popularidad y el respaldo a nivel internacional del presidente López Obrador como un fénix que alza el vuelo hacia el cielo. Son declaraciones, insisto, muy fuertes. Vamos a estar acompañándolos en estas jornadas que hemos planeado con ayuda de organizaciones sociales, de sindicatos, de la senadora Citlali Hernández, del senador Vasconcelos, que son quienes reciben mañana el día del evento, y también de profesores independientes dentro de la universidad. Mañana estaremos a las 2 de la tarde en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, ahí en redes sociales estamos difundiendo estos 4 últimos eventos. Son 4 últimas posibilidades de escuchar a los familiares de Julian Assange aquí en México, quien ya lo decía, viajaron 23 horas para estar con nosotros, y estaremos tanto en la UNAM como en el Senado, como acompañando justamente al ex canciller Ricardo Patiño, quien ayuda a hacer todo este proceso de asilo durante el gobierno de Rafael Correa. Estaremos también el miércoles en el sindicato, siempre se me va el nombre del sindicato, en Serapio Rendón 71, quinto piso, a las 5 de la tarde, el día miércoles, el sindicato de telefonistas. Entonces, hay bastantes todavía eventos que vamos a cubrir y que seguramente haremos llegar a la audiencia de Sin Censura, querido Vicente. Oye, Alina, precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido reconocido por la familia Assange por retomar precisamente y con fuerza el caso de Julian, esperando la extradición a Estados Unidos, lo que podría significarle pasar el resto de sus días en prisión tras las rejas, dijo esto sobre la ONU y sobre estos defensores de derechos humanos, preguntando qué han hecho, qué han dicho. Estas también son declaraciones del presidente en la mañanera. Tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar. Nos cuestan mucho y no dan resultados. Actúan de manera tendenciosa. Y cuando digo nos cuestan mucho, es ganan en dólares y ni se despeinan. No trabajan y hay que estarles pagando, y son así como intocables, ¿no?
se sienten como miembros del gobierno del mundo. Entonces ya basta de eso. ¿Qué han hecho en la ONU por lo de Assange? ¿Qué? ¿No es un preso de conciencia? ¿Que no está preso por ejercer la libertad de expresión? ¿Es el preso de los derechos a la libertad de expresión en el mundo? ¿Dónde están las campañas de la ONU, de las organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿Dónde están los grandes periódicos nacionales, los grandes medios internacionales? Yo me acuerdo que cuando iban a dar a conocer esa información, esos cables, hasta se asociaron algunos periódicos y medios para dar a conocer los cables. Y luego se echaron para atrás y lo dejaron solo. Palabras fuertes, fortísimas, querida Alina Duarte, sobre el caso de Julian Assange desde la mañanera. ¿Dónde están los de la ONU? ¿Dónde están los de la OEA? ¿Dónde están los defensores de derechos humanos? ¿Y dónde están los grandes periodistas, los grandes medios que callan ante esta situación, este caso doloroso y preocupante, mi querida Alina? Así es, y es mucho más preocupante incluso hablar de dónde está la ONU por una sencilla razón. Wikileaks nos reveló que mientras Hillary Clinton era secretaria de Estado, ordenó investigar a todos los funcionarios de la ONU, incluso investigar sus huellas dactilares, sus datos personales. Hicieron una persecución contra una organización que supuestamente está destinada a la paz, a la conciliación entre los diversos gobiernos en el mundo. Entonces, que hoy no estén esos líderes alzando la voz por un caso tan atroz como Julian Assange es sumamente hipócrita, me parece también de una desmemoria tremenda, pero incluso también habla del efecto que ha tenido los medios de comunicación y las políticas estadounidenses dentro del debate público. Esto no se difundió, incluso México, por ejemplo, tendría que estar debatiendo en varios espacios, como es lo que estamos tratando de hacer con esta agenda, el rol que ha jugado alguien como Julian Assange. De hecho, México es uno de los países en donde tuvo mayores consecuencias, donde se tuvo que destituir incluso al embajador Carlos Pascual, porque era insostenible ya la relación bilateral en términos del espionaje que se hizo, pero también de lo que mostraba, de esas debilidades, de cómo caracterizaban incluso, describía la embajada de Estados Unidos a Felipe Calderón como alguien incapaz de sostenerse en el gobierno. Hablaba en ese momento ya del acercamiento y de cómo se sostenía una candidatura como la de Enrique Peña Nieto de cara a la presidencia en el 2012. Es decir, tenemos que seguirlo debatiendo y no lo estamos haciendo justamente por esos de medios de comunicación, por esa política estadounidense de incluso criminalizar y culpar a Julian Assange de las atrocidades que ellos hicieron. Entonces, pues, nuevamente, Vicente, insistir en por qué es tan importante que nos sumemos a esta campaña por la liberación de Julian Assange, seamos o no periodistas, seamos o no australianos, ellos son ciudadanos australianos, sino en la importancia a escala global que significa este caso para justamente no desencadenar una criminalización a escala global en contra de la prensa independiente y, como dice el filósofo Vicente Serrano, libre como el viento.
El filósofo, por cierto, te extrañamos en Los Pinos, pero creo que la gente entiende que andas comprometidísima con la agenda de los Assange, y quiero nada más para cerrar preguntarte, ¿qué te dicen los Assange? ¿Qué dicen en cortito de esta respuesta que tal vez no es compartida por medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, las grandes voces del periodismo, nótese mi sarcasmo, pero que ha estado tupida de compromiso? Las presentaciones en Los Pinos abarrotadas, el evento en la Cineteca Nacional estuvo literalmente la crema innata de la 4T. Mi querida Lina, ¿qué dicen los Assange? Yo creo que no puedo esconder, ¿no?, esa emoción que me provoca que además confíen, ¿no?, en mí cuando se los propuso. Ustedes recordarán, de hecho, aquí en Sin Censura pasamos esa entrevista que le hice al hermano de Assange hace unos meses en Los Ángeles. Ese fue el lugar en donde nos encontramos, en donde les conocí, estuvieron presentes en esta Contracumbre de las Américas. Entonces me puse en contactos con ellos para ver esta posibilidad de hacer una agenda aquí en México, y resultó que, bueno, también el presidente López Obrador pues los invitó. Entonces era el mejor momento, la oportunidad perfecta para concretar esta visita. Lo logramos y me siento muy honrada de poderles acompañar, de hacer una agenda tan plural. Debo decir que incluso mañana también, para que quede claro, esto no es una agenda 4T. Mañana esperamos en el Senado que estén voces muy diversas, que esté incluso artículo 19, que estén gente de todas las opiniones, escuchando, poniendo atención en lo que significa esto y la gravedad del mismo. Y creo que eso se refleja en los comentarios que ellos tienen. No hay nada que me hayan dicho, que hayan compartido, que no lo hayan dicho ya públicamente. Están muy emocionados por el apoyo que les está dando el pueblo mexicano, por el acompañamiento, por el arropamiento. Ayer, cuando les enseñé las fotos que me mandaron desde Los Pinos, con el lleno total en las 3 funciones, estaban sumamente emocionados. Han estado de verdad muy agradecidos. Creo que también eso nos muestra, ¿no?, el liderazgo que tiene también el gobierno mexicano, y que a veces no llegamos a dimensionar en la política internacional. Lo que ellos dicen es que el gobierno del presidente López Obrador ha significado un punto de ruptura en el apoyo que ha tenido la familia de Julian Assange en esta lucha. Una vez que se ha pronunciado el presidente López Obrador, dicen los otros gobiernos han quedado incluso avergonzados al no pronunciarse antes, y hoy ha desencadenado también pronunciamientos en toda la región. Una vez que López Obrador ha levantado la voz, y ellos lo dicen públicamente, esto ha generado un efecto en Colombia, en Chile, en otros países, incluso Australia, que es su país de origen, no necesariamente se había sentido tan presionado a sumarse a este apoyo como se han sentido últimamente, después de que el presidente López Obrador encabeza este apoyo internacional. Entonces están muy emocionados, están muy felices. Yo he insistido mucho en que John Shipton, a pesar de estar pues cansado, ¿no?, se le mira cansado, han sido años intensos de lucha por la liberación de su hijo, no puede ocultar esa felicidad. Lo decía en la Cineteca, ¿no?, la invitación del presidente López Obrador pues no es cualquier cosa, ¿no?, fue irresistible, esa es la palabra que él usó en la Cineteca. Y creo que ellos también lo han dicho, no han recibido tanto apoyo en otro país como lo están haciendo ahora en los múltiples eventos, en las protestas, en las funciones. Hoy espero que también varias organizaciones de derechos humanos, periodistas, Daniela Pastrana de Pie de Página, Clemencia Correa de una organización llamada Aluna, también de la organización Poder, donde entiendo está Marcela Turati, les recibirá esta tarde. El día de mañana, nuevamente insisto, en el Senado, donde podrás acompañarnos, Vicente, donde estás invitado totalmente. Estará Pedro Miguel, estarán miembros de Artículo 19, estarán otros periodistas, activistas del Centro PRO, estarán de varios espacios, ¿no?, ideológicamente incluso hablando. El día a las 2 de la tarde estaremos también con estudiantes, con profesores en la UNAM, que también creo que es muy importante estar en ese debate, y ellos creo que han logrado, Vicente,
visibilizar que se trata de una agenda de llegar a varios sectores, pero no solamente es los eventos, ¿no? De a ver quién llega, sino ya del esfuerzo hecho por varios sectores del pueblo mexicano, de la sociedad, bueno, en este caso del Poder Legislativo, ¿no? Del Senado, por recibirles. Ellos desde ya están muy agradecidos, no paran de señalarlo, de estar felices, de estar maravillados con lo que están viendo, con lo que están escuchando. Hace rato hablaba yo con el hermano de Assange y le decía, hoy se pronunció el presidente López Obrador nuevamente con esto que estamos hablando, y ellos están muy felices, están de verdad muy agradecidos. Ya también no pueden esperar a que el 15 puedan conocer al presidente López Obrador y agradecérselo en persona. Entonces, pues ahí están esas reacciones que, insisto, seguiremos trayendo aquí al público de Sin Censura. Mi querida Lina, esto también es tuyo, ¿eh? Este Premio Nacional Carlos Montemayor es de todos. Gracias por lo que le aportas, no solamente a Sin Censura, sino a la trinchera de lucha, a la trinchera de no bajar los brazos, de no quedarnos callados. Tú sabes que te admiro, que te quiero, que te respeto. Y cerremos, por favor, invitando a la gente para que te siga en redes sociales. Muchas gracias, Vicente. Yo te lo decía ayer, la verdad una disculpa no poder estar ahí. El papá de Julian Assange se comenzó a sentir mal, tuvimos que dejar la protesta, incluso la altura, la lucha, ¿no? De tantos años lo ha tenido también un poco más débil. El día de la Cineteca también estaba sangrando, ¿no? Por la altura, la nariz, entonces ha sido bastante complicado y aún así ha decidido seguir con esta agenda y tuvimos que ver si se requería algo y no pudimos llegar ya a Los Pinos. Te lo decía yo, te agradezco, ¿no? Que más que un espacio, esto se ha vuelto una gran familia, pero una familia con todo, ¿no? Aún con tener al primo, al hermano con el que uno debate, se pelea y todo, aún así seguimos teniendo este lazo, seguimos teniendo este espacio. Yo sé, y públicamente te lo puedo decir, ¿no? Yo sé que he llegado a una audiencia a la que yo no contaba. Yo he venido trabajando en temas latinoamericanos, haciendo coberturas en el sur, en Estados Unidos por muchos años, y regresar a vivir a México hace 2 años, justo después de una cobertura que hicimos de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington, me ha permitido interpelar a otras audiencias, a tu audiencia, a tu auditorio, incluso pues agradecerte la confianza que has tenido conmigo de darme rienda suelta, de apoyarme en todas estas coberturas que hacemos, y no solamente con palabras, ¿no? Sino permitir que tu audiencia, a través de tu audiencia, que ahora es de todos, ¿no? Podamos hacerlas conjuntamente, y te felicito, Vicente. Yo creo que yo, más que el reconocimiento, que no es menor, el reconocimiento Carlos Montemayor, lo abrumador de ayer no es solamente el que pueda sostener el premio, sino ver que tu barrio te respalda, ¿no? Creo que de eso no, o sea, no hay otros periodistas que puedan jactarse del respaldo popular que tú tienes. Eso es innegable, y eso es lo que a muchos no les puede el premio en sí, les puede que hay muchísima gente que te sigue, que te escucha, que te cree, que está listo, ¿no? Para ver dónde vas a estar, en qué nos pueden apoyar, y yo creo que eso es lo más valioso, el que puedas llenar un auditorio en Los Pinos con la mano en la cintura, porque ahí está tu gente, ahí está tu barrio. Entonces, pues ahí está, Vicente. Te pido nuevamente a la audiencia, muchos me preguntaban en Los Pinos la noche anterior si yo iba a ir, y le decía, claro, vamos a vernos ahí después de esta protesta que hay en la embajada. Pedirle también una disculpa a los que les mentí que no pude llegar, así que te mando un abrazo y espero me puedan seguir en redes sociales. Me encuentran en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en mi página de Facebook también, Alina Duarte Periodista. Ahí estaremos subiendo los pormenores tanto de la visita de los familiares de Julian Assange como de otras coberturas que solemos hacer. Entonces te mando todo mi cariño, mi admiración, mis felicitaciones, Vicente, y nuestro agradecimiento como siempre a la audiencia de Sin Censura. Mañana nos vemos en el Senado, mi querida Alina Duarte. Te mando un abrazo. La querida Alina Duarte hablando con nosotros sin censura. Vámonos.
nos jala de las orejas y dice, no, Toño, aquí esto debe de ser así en cuanto a materia electoral, esto es lo que debería estar diciendo el INE, pero no lo hace. Ella sí se la sándwich para que vea. Por supuesto que me refiero a la queridísima Laura Ceballos. Querida Laura, ¿cómo te va? Bienvenida a Sin Censura. Toñito, muchas gracias, feliz día, qué bueno saludarte porque luego pasan varios programas y no me da chance de saludarte, pero además con mucha alegría de haber podido pues enterarnos de esta maravilloso reconocimiento, este galardón a nuestro querido Vicente ayer en Los Pinos, para que se ardan estos que decían que los que no eran fifís no podían estar en Los Pinos, ¿cómo no? Y de manteles largos con este maravilloso premio a una labor de años, a un periodista que aunque digan que es electricista, pues le ha dado su revolcón a muchos de estos que se dicen o se creen la mentira de que son las piedras angulares del periodismo en México. Así que un abrazo enorme a Vicente y a todo el equipo Sin Censura. Y ahí sí que por lo que nos toca, Toño, también porque la verdad es maravilloso este reconocimiento a un periodista ciudadano de a pie que se planta en las calles a tomarle el pulso real a la gente acerca de las noticias, lo que quieren oír, cómo lo quieren oír, sin tanta palerada, sin tanta parafernalia y focos y luces. Y como dice, a mí me tocó verlo en el Zócalo con un humilde telefonito. Con eso ha hecho un gran periodismo. Así que felicidades a Vicente, por supuesto, y a todos los que están detrás, a Ceci, a don David, a los chicos que están siempre ahí atentos con las noticias, a toda la gente que hace posible este maravilloso programa. Un abrazo, un aplauso, y a la audiencia de Sin Censura, me quito el sombrero. Qué buena audiencia y muchas felicidades por este galardón, el primero de muchos. Bueno, ya tiene otros, pero de este que les pesa a los chayoteros, el primero de muchos. Exactamente, el primero de muchos, pero ¿qué es lo que menos nos tiene con cuidado, ¿no? El hecho de los premios, lo que queremos, como bien lo has mencionado, querida Laura, es llevarle a la gente la verdad con justicia, sea como sea, ¿no? Mientras ellos tienen los grandes fierros y utilizan el lenguaje más dominguero que existe, pues nosotros estamos con la gente como si fuera nuestra familia. Y te agradecemos tus buenos tus excelentes deseos, tu cariño a este espacio. Y pues, ¿qué te parece que vamos de una vez a los temas? Fíjate, el presidente López Obrador hoy exhibió una situación verdaderamente cuestionable, ¿no? Muy fuerte, dolorosa incluso. ¿Cómo es que hubo un debate a finales de los 90? Lo he estado buscando, no lo encuentro, así pasa. En este programa que tenía José Gutiérrez Vivó, un debate que encabezó él frente a Felipe Calderón, pero no como candidatos a la presidencia. Estamos hablando del final de los 90, cuando el presidente López Obrador era el dirigente del PRD y Calderón era el dirigente del PAN. Se enfrentan en un debate, el ahora presidente López Obrador exhibe a Calderón y le pregunta, a ver, ¿van o no los panistas a aprobar el Fobaproa? Y que Calderón les aseguró que por sus bacachos no iban de ninguna forma a votar a favor del Fobaproa, y pues fueron puras mentiras. Yo no sé dónde sacan eso, que los borrachos y los niños dicen la verdad, porque pues no sé dónde sacaron eso. Esa fue la realidad. Los panistas sí votaron a favor de esa medida que convirtió la deuda de los grandes empresarios en deuda nuestra, de todos los mexicanos, y eso durante décadas. Nuestros nietos seguirán pagando esa horrenda deuda. ¿Qué nos puedes decir al respecto, querida Laura? Pues mira, sí, lo juró por su pachita llenita de bacacho, pero ya cuando se tomó el contenido se le olvidó. Y es que lo que pasa, mira, Toño, lo escribía en un tuit en la mañana, este cinismo convertido en un método infalible para el panismo. Juraron que nunca iban a ir al lado del PRI y hoy son el PRIAN y se aman y se adoran. Están que sacan alito para poder continuar con su amaciato. Siempre han mentido. Y en el caso de esta promesa de bancada, ¿no? El PAN nunca va a votar en contra de la ciudadanía. Lo hemos sentido los últimos años en lo más profundo de nuestra economía.
estas promesas siempre les redituaron bonos, se convirtieron en votos para que la gente creyera en esta bondad que el PAN siempre ha dicho tener, ¿no? Son el típico que saca el fuete y se latiguea para que vean cuán buenos son. Pero en la vida real, el PAN es una institución que se ha venido a podrir en los últimos 30 años de la misma manera que está podrido el PRI. Entonces, por supuesto que esto les redituaba a ellos la manera de poder llegar con una especie de carta, con un salvoconducto al gobierno. Estas son las cosas que le hicieron creer a la gente que iba a haber un cambio verdadero y que al final de cuentas promovió que votaran por Vicente Fox. Esta mentira, pues obviamente el presidente la sostuvo siempre, es esta forma de demostrar que el PRIAN era el partido dominante, este juego que hacían a imaginar que eran dos fuerzas opuestas y que pues de opuestas, nada más opuestas a la ciudadanía y al beneficio del pueblo de México. Entonces, a él lo tildaron por eso de loco, de mentiroso, de andar viendo moros con tranchete, de mil cosas, pero una a una, Toño, se han venido cumpliendo todos estos vaticinios que el presidente hizo desde antes, desde entonces, diciendo, a ver, estos son lo mismo, estos afectan al país, estos votan en contra de la gente, estos los afectan, ahí están las consecuencias. Hoy tenemos pagados más de 15 cuántos chorromiles de millones de pesos y no hemos pagado más que una partecita de los intereses, porque la suerte principal no se ha pagado prácticamente para nada y vamos a seguir pagando por los próximos 70 años. Si eso no nos demuestra la clase de cucarachas que siempre han sido, yo no sé qué lo pueda hacer, Toño, porque pues al final juró Calderón que no iba a molestar a la ciudadanía con una megadeuda y lo hizo. Juró que la guerra era en contra del narco y ya vimos que era a favor de su grupo favorito. Jura que no se acuerda de cómo fue la violencia y todos los días tenemos demostraciones de que su paso por la presidencia, esta usurpación, le hizo daño a México como pocos presidentes o mandatarios lo hicieron en los últimos años. Entonces, que a la gente le quede claro y lo escuche y ojalá y puedas encontrar esta entrevista con José Gutiérrez Vivó, porque es lo que la gente necesita para una gotita de recordar cómo era, cómo se comportaba y cómo se van a seguir comportando estas huestes disquepanistas que quieren lo mejor para México, pero en realidad lo único que necesitan es regresar al poder para llevarse lo que les quedó por robarse, ¿no? No, y fíjate, de hecho le voy a pedir a don David que nos grabe con esto. Lo más interesante, querida Laura, es que se puede plantear que a lo mejor son de memoria corta, pero la realidad es que pues son, como tú bien has dicho, cínicos en el Partido Acción Nacional. Hoy fueron exhibidos así por el presidente López Obrador, pero es algo que conocemos los mexicanos, ¿no? La típica que nos llega a nuestros WhatsApps de conocidos que odian al presidente López Obrador por cualquier cosa, ¿no? O sea, lo odian con odio jarocho por dos razones. Uno, la idea que les instauraron en los medios de comunicación tradicionales desde el 2000 con esta campaña espantosa y que se quedaron pues en esa idea. Y dos, por dogma, mucha gente que pertenece a cierta clase social y que desde niños les han dicho que el progreso es algo malo, que estar orgullosos de nuestro gran pasado prehispánico es malo, que estar orgullosos de nuestra cultura es malo, que lo que es de provincia está mal, que es muy malo tener un presidente que viene de una localidad en Tabasco. Bueno, pues ellos tienen esta mentalidad muy boba. Lo problemático es que te podrían tener esta mentalidad muy boba, pero no creo que todos sean estúpidos. No creo que se les olvide, como así lo exhibía el presidente López Obrador a los conservadores, que el mero en la seguridad pública en tiempos de Calderón, ese personaje que era el que coordinaba las Fuerzas Armadas incluso, quien estaba al frente de la seguridad pública, es Genaro García Luna, un hombre que ha sido, híjole, pues exhibido aquí y allá, no por los medios de comunicación tradicionales que lo aman y lo adoran por lo que hizo con ellos,
No, por los verdaderos periodistas, por la realidad y por supuesto por las acusaciones que enfrenta acá en los Estados Unidos, porque está detenido acá en Estados Unidos. Esa es la realidad. Y es lo que le planteaba el presidente López Obrador a los corresponsales de La Fuente esta mañana, ¿no? Que se les olvida que la seguridad pública está en manos de la delincuencia y que ahora el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pues está preso en Estados Unidos porque se le acusa de proteger a narcotraficantes, pero que pues bien que se desgarran las vestiduras diciendo que qué barbaridad, se va a militarizar el país cuando había masacres en los gobiernos neoliberales, y eso pues nunca lo cuestionaron, querida Laura. Sí, justo yo escribí una columna para el noticiero de Sin Línea el viernes, se publica hoy a las 6, pero ya está el texto ahí en el portal de Sin Línea y explicaba yo justo esta idea trasnochada con la que quieren siempre engañar a la gente. Dicen, no a la militarización, se les olvida que México vivió un régimen de terror a mano de los militares desde los años 60, 68 para acá. Nos tocó ver cualquier cantidad de masacres perpetradas precisamente por un ejército sacado a las calles para no respetar la ley porque no había una ley que lo sujetara. Se les olvida que fueron desmantelando el país, desmantelando las policías. Hoy no hay una sola corporación policíaca de algún estado que diga yo me la rifo y tengo a los mejores elementos de policía estatal del país. No hay, Toño. No había cuando en 2018 llegó el presidente una policía, entonces la Policía Federal, que verdaderamente soportara un examen básico de confianza. No habían elementos que pudieran mantenerse en las labores de seguridad que no estuvieran manchados. Digo, seguramente habrá algunas excepciones que serán como 3 y eso a lo mejor nos sobran personas, pero en México no había ni un marco legal, ni una preparación logística, ni había un mando que pudiera verdaderamente hacerse cargo del comportamiento de los policías, de los militares. Eso era militarización a lo tarugo. Entonces empezamos con un acto en contra de los estudiantes en 1968 y terminamos con otro acto en contra de estudiantes con los chicos de Ayotzinapa. Y creo que eso nos da cuenta de que más de 50 años de mala militarización, de mala policía, nos causó el estar en donde estamos. Entonces, estos que gritan no a la militarización y ya dejen de echarle la culpa al pasado, lo hacen precisamente por esta tara, porque están tarados, están absolutamente manipulados por estos periodistas que también apuntaba el maestro Ricardo Sevilla, que no informan lo que deben de informar, que siguen dando atolito con el dedo a la gente y la siguen engañando. Pero lo que hay que entender es que cuando estos grupos de poder manejaron la seguridad, se le entregaron precisamente a los delincuentes. Y en este texto digo, a ver, el maestro Francisco Cruz lo ha dicho innumerables veces y lo ha expuesto de una manera magistral en este libro, pues escalofriante, del monstruo que fue García Luna y que hoy por fortuna está atrapado allá en Estados Unidos, en Nueva York, pero en este señor de la muerte en el que confiaron la seguridad y era el principal promotor de todos los delitos en contra de la ciudadanía. Acabo de tener un programa ahorita hace un ratito con Mari Sainz hablando de esta fabricación de culpables. Entonces, Toño, qué bueno que hoy tenemos la oportunidad de tener un presidente que nunca se ha caracterizado por ser mentiroso, que lo han tachado porque ha dicho las cosas por su nombre, que ha apostado por la paz, que no se ha dedicado a echar bala como otros sujetos que no tenían la más mínima idea de cómo llevar a cabo las tareas de seguridad nacional y que está dándole por fin un marco legal a este grupo que se llama Guardia Nacional. Y con esto termino. Me parece que cuando tú quieres preparar un grupo de élite con tareas de seguridad y sobre todo de retención del uso de la fuerza, que esté bien disciplinado, tú no puedes volver a apostar por un civil que tiene un compadre, un cuñado, que tiene una casa de seguridad y tiene una de policía bancaria y estas jaladas,
con las que de alguna manera quisieron crear cuerpos de élite para los estados. Acabamos el sexenio de Peña Nieto teniendo a guardias de seguridad bancaria, estos famosos PIBAs, cuidando precisamente la seguridad nacional, porque no había con qué. Entonces, no queremos más García Lunas, ni Tomás Herón, ni ninguno de estos monstruos, estos bodrios que se convirtieron en esta hidra del poder en contra de la ciudadanía y que pues hoy de verdad todas las, como si estuviéramos, no sé, en una especie de lectura de profecías de Amlostradamus, nos dan así una por una la razón de que él estaba en lo cierto y no porque sea un mesías, simplemente porque leyó muy bien en dónde estaba parado México y estos monstruos del poder que al final nos llevaron a estar en esta crisis tan brutal que hoy requiere medidas drásticas pero efectivas, ¿no? Así es, eso es más que un hecho, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Laura. Yo tampoco estuve en su momento de acuerdo con que las botas se mantuvieran en las calles, pero entonces, ¿qué? Nos dimos cuenta de la crisis humanitaria a la que nos enfrentamos los mexicanos y es una medida frente a la situación terrible que tienen en su puerta todos los mexicanos y mexicanas. Esa sí es la realidad. Yo menciono una y otra vez el ejemplo del 11 de septiembre. Acá en Estados Unidos tuvimos ese ataque terrible, un ataque terrorista, y cambiaron las cosas pero para siempre en cuanto a las agencias del orden acá en los Estados Unidos, a los aeropuertos. ¿Por qué cuestionar entonces que una Guardia Nacional pues tuviera un marco legal, como tú bien lo planteas, ¿no? Es verdaderamente ridículo. De hecho, le pido a don David que nos grabe, ya para cerrar con esto, querida Laura. Hoy el presidente López Obrador cuestiona a los conservadores, algo que yo también me cuestiono una y otra vez, ¿no? ¿Por qué no entran en razón y no toman en cuenta que independientemente de las diferencias que hay en políticas, pues esto es la seguridad de todos, la seguridad de los mexicanos y las mexicanas? ¿Por qué no podemos dejar atrás el tema de las diferencias políticas? De hecho, López Obrador le advierte a los conservadores que la llevan de perder, porque la gente le vale un reverendo cacahuate que si este fue el responsable, que si este dijo no sé qué. Lo que la gente quiere es seguridad. Y es algo que pues se está exigiendo y algo que les puede llegar muy mal, les puede enfrentar precisamente a los conservadores en las próximas elecciones. Fíjate, sí, es que lo que pasa es que creí que iban a poner la nota, por eso me quedé callada, pero sí, fíjate que creo, Toño, que es una oportunidad para que recapaciten esta parte y esta invitación que hizo y que ya tomaron algunos gobernadores en cuenta. De verdad, vuelvo a lo mismo, no era fácil decirle a los gobiernos recién, no sé, recién colocados, digamos que en el puesto, cambiando del régimen del PRI o del PAN a los regímenes de Morena, háganse cargo, ajá, ¿y con qué policía? ¿Con qué estructuras? Al final de cuentas, este reconocimiento que los propios gobernadores hacen, justo da cuenta de la necesidad que se tiene en el país de tener un cuerpo de élite. La policía militar, es decir, dentro de la estructura militar, y esto lo puede hablar perfecto el abogado César Gutiérrez, pero dentro de la estructura militar, de los diferentes grupos disciplinarios que hay uno que se llama policía militar y justo lleva a cabo todas las tareas de resguardo, de revisión, que se cumplan las leyes, etcétera. Y en esa misma disciplina han creado y formulado estos marcos de tareas que llevan a cabo en la Guardia Nacional. Y si los propios gobernadores están no solo en respaldo, sino en aceptación de que sin la Guardia en los estados, en sus propias localidades, ellos no podrían hacer nada. Creo que queda muy mal de parte de los legisladores no escuchar a los gobernadores de sus estados, de los senadores, por ejemplo. Sabemos que los diputados
son representantes de la gente, de los ciudadanos, pero los senadores lo son de los estados. Entonces queda muy mal que salga, no sé, por ahí un Julen Rementería o una Xochitl Gálvez o estos personajes a los que les fascina salir a despotricar y a decir mentiras, asegurando que ellos no quieren la Guardia Nacional en los estados que representan y escuchar a sus propios gobernadores decir, sin ellos no podríamos. Lo dijo de una manera inédita e increíble el gobernador de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Alfaro, cuando reconoció, no nos los quiten, porque no podemos hacer nada con nuestras fuerzas del orden, no podemos dar ni un centímetro de batalla en contra de los ataques a la ciudadanía o entre grupos delincuenciales, como fuera. Ellos están reconociendo esta necesidad, Toño, porque al final no puede ser que por soberbia le digas que no a lo lógico. Lo dijiste bien cuando te dicen vamos a sacar a los militares a las calles, a todo el mundo se nos paran los pelos porque tenemos una historia muy cruenta de la presencia de los militares en las calles, pero no es lo mismo y todo tiene que ver desde quién los manda. ¿Quién manda a los militares? ¿Quién los mandó cuando Ayotzinapa y cuando Tlatlaya y cuando Salvarcar? O sea, todo parte desde quién los manda. En este caso, el presidente no ha mandado en ningún momento ni a reprimir, ni a silenciar, ni a nada que tenga que ver con el uso de la fuerza desmedida de parte de las Fuerzas Armadas hacia la ciudadanía. Y por otro lado, y esta es la parte creo que más importante, cuando el presidente dijo, yo quiero que se vayan en 6 meses, no había dimensionado, porque la cifra negra pues no permitía saber justamente en este tránsito entre ser presidente electo y presidente ya en funciones, cuál era la realidad, la cloaca, qué tan profunda estaba. Y ahora que el presidente llega y se da cuenta y dice, no, es que 6 meses no pueden funcionar, es más, el sexenio entero y quién sabe tanto más. Y el decir, me equivoqué, es un paso muy valiente y además reconocer que se necesita más tiempo, con mayor profesionalización, con mejores instrumentos, nos hace dar cuenta de que el cuidado del país es una tarea fundamental. Y aquí los gobernadores hacen este reconocimiento. Entonces, Toño, yo creo que el discurso que digan los legisladores sale sobrando, porque a la ciudadanía, neta, le vale un cacahuate quién sea el que te está cuidando. Si estás en una ciudad en donde hay balaceras frecuentes, en dado caso a mí no me importa si es la policía ministerial, la policía preventiva, la policía federal, como le quieran llamar, mientras que resguarden, en este caso, la seguridad de la gente. Y la Guardia Nacional ha hecho una labor de pacificación importante, y yo creo que la podemos constatar en varios puntos del país, en donde había con frecuencia estas lluvias de balas y ya no las hemos oído. Que todavía no podemos dar brincos al aire, pues quizás no. Y tenemos que entender una cosa, el día que se puedan regresar por completo a todas las fuerzas castrenses, a los cuarteles, será el día en que impere la paz, y no antes, por desgracia. Entonces, como decías, ¿no? O sea, a mí también se me pararon los pelos, pero se me pararían el doble y el triple si en un momento nos dijeran, bueno, que se vayan todos los militares a los cuarteles, que no haya guardia civil. Ajá, ¿y entonces qué va a haber? ¿Quién? No, ahí sí que quién nos va a salvar de lo que vivimos. Entonces, que se vayan, sí, el día que México pueda presumir de una tranquilidad, de una paz, que sea fruto precisamente de una justicia que empieza en lo social y que tiene como recompensa una disminución en los hechos de violencia y de la gente que participa en estas desgraciadamente frecuentes bandas delincuenciales, ¿no? Definitivamente. Hay que esperar para ver este cambio, en todo caso generacional, y hay que esperar a que en efecto podamos los mexicanos ver esta situación ya distinta, con una fuerza administrada ahora por las Fuerzas Armadas, y después veremos, mi querida Laura. Yo te agradezco como siempre tus comentarios,
y tus explicaciones muy, muy fuertes, muy interesantes aquí en Sin Censura. Por favor, compártenos tus redes sociales. Muy interesante esta columna que publicas ahí en Sin Línea. Por favor, compártenos tus redes sociales, querida Laura Ceballos. Claro que sí, Toño, muchísimas gracias. Pues aquí en el YouTube andamos todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Sin Línea MX, en el Facebook y en el Facebook son Laura Ceballos-Sin Línea MX y en el Twitter @CeballosLaura. Y los invito a que se asomen allá a nuestra página web de Sin Línea porque tenemos una propuesta novedosa, ya tiene unas semanas, pero está muy padre porque ahora tenemos Sin Línea MX TV, una televisión que cuando no hay programas en vivo ponemos música, videos, películas, así que asómense porque ahí no hay restricciones como las que nos pone aquí en YouTube, que nos mantienen siempre alejados de la monetización. Pero bueno, pues ahí encuéntrenos en Sin Línea y muchísimas gracias, Toño, por esta parte de entrevista contigo. Un abrazo grande a todos los que están allí en el chat y que pasen un excelente día. Al contrario, muchas gracias a ti, querida Laura Ceballos Alcázar, abogada, especialista en Derecho Electoral y colaboradora de Sin Línea MX. Ya sabe usted que tiene unas excelentes participaciones ahí en Sin Línea, sus columnas, sus espacios. No se pierda usted a la licenciada Laura Ceballos Alcázar. Y le decía que estoy muy orgulloso de que la huella de Sin Censura esté en las luchas que considero yo importantes, trascendentales, históricas. Mañana habrá un evento que también es muy importante y lo encabezará Emanuelle Stiles, la periodista independiente, escritora del Teatro del Engaño, Cassés Vallarta, la historia de un montaje. Usted la ha visto y la ha escuchado aquí en Sin Censura. Mañana en la librería La Moraleja de la zona de la Roma, ahí se estará presentando Emanuelle Stiles, ahí estará Laura Barranco y ahí estará Alejandro Cortés Vallarta, a quien nosotros entrevistamos, sobrino de Israel Vallarta, a quien nosotros entrevistamos el pasado viernes en exclusiva aquí en Sin Censura. Y saludo a la querida, admirada y respetada Emanuelle Stiles, porque estos son los eventos que creo que pueden marcar la diferencia o que están marcando la diferencia. Emanuelle, gracias por tomarnos esta comunicación. ¿Cómo te va? Querido Vicente, hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, pues gracias por anunciar el evento y gracias por estar ahí también. Vamos a estar contigo, con Sin Censura, y como decías, pues con Laura Barranco y Alejandro Cortés Vallarta, y habrá también más personas que han participado en el documental. No puedo confirmar todavía su presencia. Yo ojalá haya más miembros de la familia Vallarta que aparecen en el documental, que puedan contestar preguntas del público, porque creo que es lo que importa, ¿no? Mi libro finalmente salió hace 7 años, o sea, ya, pues no sé qué tanto hay que presentarlo, pero eso era la oportunidad para poner en contacto el público con las personas que aparecen en la serie. Ojalá pueda estar también Agustín Acosta, que fue el abogado de Florence Cassé, en fin, varias personas. En La Moraleja, bueno, La Moraleja es el único libro que tiene el Teatro del Engaño, la única librería, perdón, pero esto está al lado del Cine Tonalá, entonces se va a hacer en la terraza del Cine Tonalá, y es calle Tonalá, número 261, en la Roma Sur. Yo creo que tu público ya ubica, por lo menos los que viven en la Ciudad de México ubican el lugar. Mi querida Emanuelle, es importante por el momento en que se vive. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha mostrado su voluntad. Le ha incluso pedido directamente a la secretaria de Seguridad que se encargue de determinar si hay los elementos para solicitar formalmente a la Fiscalía General de la República. Me lo dijo a mí en la mañanera cuando se lo planteé, para solicitar un desistirse de los cargos contra Israel Vallarta y los Vallarta en caso de que así proceda. Estos eventos son importantes porque obviamente no los van a retomar. Nuevamente lo voy a decir
con mucho respeto y con mucha humildad. Los grandes medios de comunicación, Emanuel, vamos a ser sinceros, no hay una cobertura constante de los grandes medios sobre casos como el de los Vallarta, y por eso el evento de mañana a las 7 en la terraza del Cine Tonalá a las 19 horas, creo que es importante para mantener el diálogo sobre esto. Y algo que de lo que platicaba, por ejemplo, con Alejandro Cortés Vallarta, que ojalá se pueda retomar en el evento de mañana, que buscaremos transmitir en vivo y en directo para la audiencia de Sin Censura, este tinte político incluso, porque dice Alejandro, se recordó que cuando lo estaban torturando también por traer volantes del PRD, y en su momento por haber votado por el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay tantas cosas de las que se puede hablar de este caso, Emanuel. Vicente, precisamente Alejandro Cortés Vallarta trabajaba en el PRD en esa época en Chalco, y cuando lo torturaron, le torturaron doblemente y le decían: eso te pasa por votar por el PG, eso te pasa por estar apoyando al PG. Ojalá el presidente que mencionabas ahora se muestre sensible también al hecho de que ha sido una persecución política, en particular contra Alejandro, ¿no? Contra los demás miembros de su familia no es tanto el caso, pero digamos, había esa manera de ensañarse de Isabel Miranda de Wallace, por ejemplo, y de los medios cómplices en esa época del PAN, ¿no? Entonces, bueno, hay tintes políticos, obviamente, pero hoy en día, como bien dices, los medios masivos de comunicación, pues yo creo que tienen un tratamiento incluso después de la serie que es muy tibio, ¿no? Muy poco audaz en el, o sea, o todo lo contrario, más bien, en el tratamiento de este tema, porque siguen insinuando que hay testimonios de víctimas contra los Vallarta, o sea, todavía no alcanzan ese nivel de contundencia que nos proporcionan los hechos. Yo no digo que haya que tomar partido, yo creo que aquí estamos los periodistas para situarnos del lado de los hechos, de la verdad que se pueda demostrar, ¿no? No de una verdad sesgada, de unas opiniones. Y eso, yo por eso les invito también a asistir mañana, poder entrevistar directamente a miembros de la familia Vallarta, porque realmente seguir defendiendo una verdad mediática, una verdad histórica en este caso, es un error, ¿no? O sea, ahí estamos para situarnos del lado de los hechos, insisto, como periodistas, y ahí están, y los hechos nos dicen que no existe ningún elemento, ninguna prueba para calificar a esta familia de secuestradores. Querida Emanuel, sé que tienes que correr, déjame nada más para ir redondeando este corto enlace, pero importante enlace para nosotros, para anunciar que mañana se desarrollará esta plática en torno a tu libro. Los Vallarta, porque también platicaba con Guadalupe el viernes, reconocen que tu libro es el más completo, y yo comparto esa idea, el más serio que se ha escrito, el documento más importante tal vez sobre el caso Vallarta-Cassé. Ahora tenemos una dinámica diferente, porque no es lo mismo leerlo a verlo en pantalla, por lo del documental que se estrenó en Netflix. ¿Y ahora qué, Emanuel? Porque se retoma tu libro por el estreno del documental, te entrevistan para el documental, se revive el tema, se revive el caso, ya el presidente se ha pronunciado, pero ¿y de aquí para dónde? Este fin de semana lo he escuchado muchas veces con el tema de Assange, con el tema del reconocimiento que nos dieron en Los Pinos. Yo te pregunto, ¿y hacia dónde se mueve esto? ¿Qué más? ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde tope? ¿Qué significa esto de seguir hablando del tema, Emanuel? Yo creo que efectivamente, como dicen algunos, que mi libro es el más completo, pero yo hice un trabajo que cualquiera pudiera haber hecho, realmente. Era acercarme al expediente y entrevistar a todos los protagonistas de ese caso. Y todavía lo pueden hacer hoy los medios. Acercarse realmente a lo que hay en este expediente, entrevistar a los Vallarta que no han querido entrevistar desde hace años, con excepción de algunos periodistas serios como tú, ¿no? Entonces, bueno, lo que sigue es que haya un conocimiento
más profundo del caso, yo pienso, y que haya una voluntad por parte de la justicia y en particular de la Fiscalía General de la República de resolver este caso, aunque sea a costo de tener que reconocer un error de 17 años, ¿no? Que la Fiscalía se desista de estas acusaciones completamente fraudulentas, completamente fantasiosas en contra de Israel Vallarta. Y desgraciadamente nada indica que vaya en ese sentido, porque lo que están haciendo realmente ahora en la Fiscalía es tratar de atribuirle más secuestros que provienen también de Eduardo Margolis, ¿no? De fabricar más secuestros en contra de Israel Vallarta. Entonces, bueno, yo creo que los que puedan asistir mañana, yo les invito a que vengan, a que platiquen con los Vallarta, a que hagan sus preguntas, a que nos pregunten también sobre si son recurrentes, de por qué los reconocen las víctimas, y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué había personas secuestradas en su casa? Que no las sabía. Pero esa es una oportunidad para podamos explicar realmente lo que pasó en este caso, Vicente. Pues mi querida Emanuel, te agradezco mucho que hayas hecho posible este enlace y la invitación es para mañana, porque la librería La Moraleja invita a la presentación del Teatro del Engaño, Cassés Vallarta, la historia de un montaje, mañana martes 13 de septiembre, martes 13, a las 19 horas, a las 7 de la noche, en la terraza del Cine Tonalá, para que nos acompañen en Tonalá número 261, en la Colonia Roma. Nosotros desde nuestra trinchera de Sin Censura intentaremos transmitir en vivo y en directo las incidencias, todo lo que ocurra en esta plática con Emanuel Stills, Laura Barranco y Alejandro Cortés Vallarta, sobrino de Israel Vallarta. Por lo pronto, Emanuel, ¿por qué no cierras con tus redes para que la gente te busque, para que te siga leyendo? Porque también has hecho declaraciones y críticas muy fuertes en redes sociales en los últimos días. Sí, principalmente uso Twitter y me pueden buscar como Manu Stills, MANUSTWELS. Y bueno, ahí encontrarán toda la información también relativa a la presentación de mañana. Y va a ser un honor para nosotros que nos puedas acompañar, Vicente. Gracias, Emanuel. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Te mando un abrazo y nos vemos mañana. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @_Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.